Gustavo, recién decíamos con Pancho que el ministro de Economía hablaba sobre las consecuencias de este plan económico. Uno de ellos es la recesión, el parate, lo que significa la baja del consumo. ¿Me acompañas a la pantalla, Pancho, para hablar del tema del supermercado? Mientras tanto, ahora en un rato va a haber un almuerzo del grupo de los 6 empresarios con Milei en Casa Rosada. Seguramente le van a explicar esto porque hoy la recesión preocupa más entre los empresarios que la inflación. Al consumidor le preocupa más la inflación desde ya, pero acá hay un tema y ayer se conocieron las ventas de supermercados. Este número siempre da viejo porque estamos hablando de enero y es muy dinámica la economía en la Argentina, lamentablemente, las malas noticias, pero mirá el número, 13,8 abajo en enero, corre muchísimo. Esto es en volumen de ventas. Según el INDEC. Pasemos a la próxima placa. Mirá lo que esto fue, la inflación enero contra enero, 254,2, y todo esto es en facturación, casi todo por debajo. A ver, déjame. Sí, todo por debajo. Lo que más cayó, electrónicos y artículos del hogar, indumentaria y textiles, verduras y frutas, bueno, veíamos recién los precios, alimentos preparados y bebidas. Esto es lo que preocupa desde ya a las cadenas. Y cuando vos ves estos, verduras, frutas, alimentos preparados, bebidas, es un signo de alerta muy importante. Porque no es lo mismo. Acá ajustás. Eso claro. Te acomodás. Pero el problema es, creo que lo único que no había caído era los congelados, la comida congelada. Se ve que la gente la guarda en el freezer. Estoquea. Claro, estoquea. Total. Bueno, esto ya es un dato de una consultora privada, Sentia. En febrero se recortó un poco la caída, pero igual sigue siendo una catástrofe. De 13 a 8,3. Claro. 8,3 y creo que tenemos un adelanto de los primeros días de marzo. Uno cuando les pregunta en las cadenas de supermercados qué va a pasar con los productos importados, cuyo ingreso iba a facilitar el gobierno, dicen entre 1 y 2 meses en notarse en las góndolas, con lo cual eso en la Argentina es el larguísimo plazo. Claro. Creo que hay un dato más de, ahí está, mirá, semana acá del 4 al 10 de marzo, 9%. Sostenida la caída. Bueno, por eso hay tanta preocupación y esto además no está siendo acompañado todavía por una baja en los precios en el sector alimenticio. Pasemos a la próxima. Hacen una encuesta, además, entre tanto los consumidores como los supermercados. Hay una cosa que está saliendo en todos lados. Hay un cambio de hábitos desde ya. De cada 10 personas, solamente 3 no cambian ningún hábito. Te lo doy vuelta. 7 de cada 10 personas revisan todo. Esto es, comprar menos, pasar a segundas marcas o no comprar directamente. Ahí está, ahí tenés la última, búsqueda de marcas más accesibles. Están teniendo bastante éxito las marcas propias también de los supermercados. Sí. La peor baja en los últimos 4 años y medio, es decir, esto incluye a la pandemia, por eso digo es muy significativa, y les hacen una encuesta, el INDEC les consulta a las cadenas de supermercados, pasemos a la próxima, dicen, situación en ventas de su empresa es, mirá, buena, solamente el 8,5%. El 56% dice normal y mala el 35,6%. Esto es un desastre, por lo menos a la expectativa del comercio. Vamos a la próxima. ¿Qué factores limitan su crecimiento? Acá tenés la recesión. 56% es lo que limita el crecimiento. Costo laboral, importante. Los empresarios están esperando una reforma. Y el suministro que, respecto de lo que venía a fines del año pasado, se ha ido normalizando. Pero es esto, Pancho, la demanda, ¿no? Estos son los 5 problemas que tienen hoy los supermercados. Fíjate, bueno, el financiamiento desde ya, acceso al crédito bancario, pero lo importante es esto, están vendiendo menos. ¿Qué quiere decir esto? Que tarde o temprano los precios van a caer. El tema es por cuánto tiempo dura este proceso. Y la última, ¿qué cambio se espera en sus precios en los próximos 3 meses? Están cayendo las ventas, pero casi el 87% te dice que van a aumentar. Es tremendo. Fíjate, el 10,2 solo dice, el 10. Y acá hay un 3,4. ¿Por qué Caputo pide que deje las promociones y pongan los descuentos? Porque solamente el 3,4 dice que van a disminuir en los próximos 3 meses. No estamos hablando de la semana próxima. Bueno, acá tenés un problema. Claro.
que obviamente el gobierno lo está mirando con atención. Que eso es el intangible de la Argentina. Nosotros estamos acostumbrados que el techo de hoy es el piso mañana. Entonces, mirá, 86,4 dice, van a aumentar ¿Qué es los lo que precios. pasó en los últimos tiempos? Y esta es una discusión recurrente entre el gobierno y las empresas. Lo que pasó es que por la caída en las ventas, lo que hicieron las empresas, el acto de reflejo fue, bueno, recuperamos por precio. Claro. En lugar de por ahí bajar el precio, no, al revés, recuperamos. Esto, viste, que o ajusta por precio o por volumen. Bueno, en este caso están tratando de ajustar todavía por precio. Total. Muchas gracias, Pancho. Vamos a sentarnos porque creo que vale la pena que escuches ahora a nuestro próximo invitado, que es José Hidalgo, que es economista. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Casi como si fuera una ficha de un ingreso a una empresa. ¿Dónde naciste? En Ecuador, pero viví algunos años acá en Argentina, volví a Ecuador hace algunos años y tuve el gusto de trabajar acá en La Nación y con Pancho en economía. Con el maestro de Pancho Olivera. Te podría preguntar por dolarización, se parece o no, pero dame tu diagnóstico de lo que estás viendo en la economía argentina, José. Bueno, una situación muchísimo más grave de la que yo había visto cuando dejé Argentina, que fue en el año finales de 2014. Ahí con mi esposa, mis hijos, sentíamos obviamente que cada mes el sueldo nos alcanzaba para menos. Pero lo que estamos viendo ahora y lo que he podido conversar con gente cercana es un tema mucho más dramático. El tema también, incluso en cuestiones prácticas, ¿no? Antes, no sé, uno cambiaba $100 y por ahí te daban un fajo de billetes más o menos normal. Ahora uno cambia $100 y sientes que sales de asaltar un banco. Sí. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención, que no pasaba cuando yo vivía acá, es que el menú no tenga precios, sino que te ponen el código QR para que veas los precios del día. Volvimos a esto. Eso no lo había visto nunca y obviamente trato de seguir lo que está pasando con la economía argentina y los índices de pobreza son muy tristes y creo yo que es una consecuencia directa de la inflación, porque la inflación es una máquina de crear pobres en cualquier parte del mundo. Lo vivimos en Ecuador durante muchos años antes de dolarizarnos y creo que es lo que estamos viendo ahora en Argentina. ¿Se parece esto a la previa de la dolarización en Ecuador? ¿O no? Mucho, y yo diría incluso en términos de inflación, con números más preocupantes. En Ecuador llegamos a tener, antes de dolarizarnos, una inflación anual de más o menos 60, 70%. Luego, ya dolarizados... Eso es 2019 más o menos acá, ¿no? Sí, exacto. En Ecuador ya el primer año de dolarización fue un año de alta inflación porque habíamos sufrido una depreciación muy fuerte del tipo de cambio. Es decir, el dólar valía 7.000 sucres más o menos antes de dolarizarnos y se dolarizó en 25.000 sucres por dólar. Entonces hubo una depreciación muy fuerte que se tradujo a precios en el primer año de dolarización. Pero de ahí en adelante hemos tenido prácticamente todos los años inflación de un solo dígito. Actualmente tenemos una inflación anual de 1,4%. Entonces, para los ecuatorianos, al menos la inflación dejó de ser un problema. Eso no es algo que nos esté preocupando, pero esto no significa obviamente que la dolarización sea ni mucho menos una panacea. Tenemos problemas graves de competitividad, de crecimiento, y la dolarización además, que es un tema que a veces se confunde, no garantiza tampoco orden fiscal. En Ecuador, ustedes sabrán, tuvimos un gobierno muy populista, el de Correa, que quiso debilitar la dolarización e incluso en dolarización llegó a financiar parte del déficit usando el Banco Central. Y uno dice, ¿cómo es eso si el Banco Central del Ecuador ya no puede emitir dólares? Bueno, emitieron electrónicamente dólares por una cantidad equivalente que los políticos siempre se las Y aparte ingenian, somos latinos, no hay duda de que alguna vuelta le encontramos. Ahora, José, vos que conocés la Argentina, ¿sabés que si hoy vos decís con la dolarización o con los extraterrestres, con lo que sea, controlás la inflación, el argentino medio compra? O sea, puedo decir, y me pongo a la cabeza, es hartante vivir toda tu vida bajo inflación. Y es, como dije antes, sobre todo, entiendo que los salarios formales en la Argentina no alcanzan a la inflación, pero más o menos se vienen actualizando, como era en nuestra época, claro, con alguna periodicidad. Claro, la gente que trabaja en negro, o no sé, el trapito que te cuida el auto en la calle, a él no le actualizas lo que le pagas cada mes y entonces el poder de compra del peso se está deteriorando tanto que si yo fuera argentino, yo también diría, bueno, o sea, sé que la dolarización no soluciona todos los problemas que tenemos, pero si es que ya puedo saber que mi sueldo de hoy me alcanza prácticamente para comprar lo mismo, no te digo a fin de mes, sino a fin de año, claro, creo que sería un alivio bien grande. ¿Cuánto tardó en causar efecto, en bajar la inflación con la dolarización en Ecuador? Un poco más de un año. O sea, nosotros dolarizamos en inicios de 2000. Al principio no, fue en realidad más rápido. Lo que pasa es que, como dije, el tipo de cambio al cual se dolarizó implicó un salto muy grande
de 7.000 a 25.000 sucres por dólar. Una devaluación. Exacto. Grande. Eso se tradujo a precios durante los primeros meses de dolarización, que llegamos a tener una inflación anual de 100%, pero los precios se estaban acomodando de una moneda muy débil a una moneda fuerte. Y a partir de 2003, siempre tuvimos dolarización de inflación de un solo dígito. Actualmente, como les digo, estamos con una inflación de 1% anual, porque aquí además uno se acostumbra a hablar de la inflación mensual, no, eso ya no es un tema para nosotros. Hubo momentos en los cuales tuvimos una inflación mayor que en Estados Unidos porque durante el gobierno de Correa creció tanto el gasto que eso aumentó muchísimo la demanda, no alcanzaba la producción. ¿Cómo hace el político para aumentar el gasto si no tiene moneda? Es que Correa tuvo, a ver, la dolarización en el Ecuador se consolidó en los primeros años porque tuvimos un contexto externo buenísimo. El precio del petróleo, que es nuestro principal producto de exportación, se disparó entre 2003 y 2014 más o menos, y a esto se sumó una inversión privada muy fuerte en la construcción de un oleoducto. Entonces, los primeros años de dolarización, y además del dólar estaba competitivo a nivel internacional, fueron muy buenos para la economía ecuatoriana. Los primeros años fueron pre-Correa y luego entre 2007 y 2014 ya con Correa, el tipo tenía un montón de ingresos fiscales que los fue traduciendo en gasto público, sobre todo un incremento de gasto corriente. El gasto público en el Ecuador pasó más o menos de 25% del PBI a 44% del PBI en cuestión de 7 años. Eso generó, como les digo, en su momento una inflación no muy alta, pero mayor que otros países dolarizados, pero nos dejó un hueco fiscal que seguimos pagando hasta ahora. El Ecuador está, de momento, con una obligación de ajustar el fisco enorme. Ahora, ¿qué signo indeleble de los populismos, que es el aumento del gasto público, el déficit, y querer cubrirlo con emisión de verdad, o la emisión espuria esta del dólar electrónico? Me agarra como angustia, porque creo que vas a ser el culpable. Si alguna vez se dolariza o que acá imitan, la culpa es decir, se van a tomar el ejemplo Salvo que al dolarizar eliminen por completo al Banco Central. Nosotros mantuvimos un Banco Central que tenía como funciones en principio compensar los pagos entre bancos privados y también garantizar los pagos al exterior. Para más o menos tener un registro de cuánto sale al exterior, los pagos al exterior pasan por el Banco Central. Pero nadie pensó que iban a utilizar el Banco Central para crear contablemente dólares. Por suerte eso está de momento prohibido por ley, pero siempre hay voces, sobre todo cercanas al correísmo, que tratan de poner otra vez esa opción disponible. ¿Hay algún temor entre la gente cuando dice, bueno, a ver si se dolariza, pueden crecer actividades ilícitas, el narcotráfico? ¿Eso pasó en Ecuador? Sería difícil, creo yo, responsabilizar directamente a la dolarización de eso. Obviamente tienes que dar un paso menos en el lavado de activos porque ya no tienes que convertir los dólares, que son la moneda en que se comercia la droga, a la moneda local. Entonces, en el Ecuador, capaz ese paso ya no lo tienes que dar y puede implicar algún tipo de fomento a las actividades ilícitas, pero no creo que sea necesariamente el motivo. Lamentablemente, el narco está en los países vecinos del Ecuador, históricamente, sobre todo en Colombia, y de lo que veo en las noticias, lo que está pasando en Rosario también es una muestra de que no necesariamente tienes que estar dolarizado para que el narco se meta tan fuertemente. Y en Ecuador sí es un tema difícil de cuantificar, pero es obviamente una preocupación no solo por seguridad, sino también por cuánto implica el movimiento de lavado de activos en la economía. Placer conocerte, gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Hay más información urgente en La Nación.